Hola a todos, Hi everyone. buenos días a los que están desde Sudamérica, Good morning for whoever is from South America. buenas tardes los que están desde Europa. Good afternoon for the ones in Europe. Hoy, hoy iniciamos eh, trayéndoles una gran sorpresa, una gran noticia. Today we're gonna start bringing a big surprise and a big news, big news. Ha venido la guía hacia el ministerio en español The guidance has come for the Spanish ministry eh, de dar un paso a los shows Viviendo Milagros to give a pause to the shows Viviendo Milagros para abrirnos a unas nuevas aventuras que, que está viniendo hacia nosotros, to open up to new adventures that are coming for us. que va a traer muchas cosas vibrantes, It's gonna bring a lot of vibrant things, muchas, mucha unión, a nos lot of llevará a ir más, nos llevará a ir a esa profundidad del corazón que tanto anhelamos. a lot of union, and also it will help us go deep into our hearts, and that's what we're really looking for. Es por ello que vamos a estar con los shows solamente hasta el 4 de mayo, That's why the shows will just continue until the 4th of May, pero iniciamos otra etapa muy vibrante a la cual estamos todos invitados a participar de ello. but we're gonna start a very vibrant phase in which we are all invited to. Para los que nos están mirando desde YouTube y desde Facebook, The ones who are watching this through YouTube and Facebook, los invitamos a la tribu de Cristo, we invite you to Tribu de Cristo, porque a través de aquí estaremos compartiendo muchas, muchas más cosas. because through here we're gonna be sharing many, many more things. Y también los invitamos a que estén muy atentos, se suscriban a nuestros canales, en email, en Facebook, en Instagram, que le And we estaremos, also And we also encourage you to sign up to our all our channels, Facebook, Instagram, que también les estaremos comunicando las nuevas cosas que vienen, tanto en la tribu de Cristo como todas las novedades que están viniendo para nosotros. because there we're gonna be sharing all the news that are coming and all the beautiful things, so you can join us. Así que estamos muy emocionados por todos los regalos que el Espíritu Santo nos está mandando. So we're very excited for all the gifts that the Holy Spirit is sending to us. Y hoy tenemos un tema muy hermoso con David. And today we have a very beautiful topic with David. Pero antes también esta Oh, transmisión but also before that, this transmission, estaremos en YouTube y Facebook por los primeros 20 minutos. we're gonna be in YouTube and Facebook for the first 20 minutes. De ahí entraremos a la profundidad del corazón, abriremos las preguntas para Then we're todo lo de la gonna tribu de Cristo then para David. Then we're gonna go into the deepest part of our heart, and we're gonna be joining with the people in Tribu de Cristo, and they will ask the questions that they have for David. Y ahora le doy el pase a David, que tenemos un tema hermoso que es deshaciendo la identidad y despertando a mi verdadero ser. And now I'm welcoming David, and today we have a beautiful topic, undoing the identity and awakening to my true self. David, el micrófono es todo tuyo. David, the microphone is all yours. Okay, thank you. Thank you, Irpi. Welcome, everyone. Gracias, Urpi. Bienvenidos a todos. Yeah. This is a very, very deep topic, the undoing of the personality or the worldly identity. Este es un tema muy profundo de deshacer la personalidad o la identidad en el mundo, Because there is
no topic that the ego resists more than this one. Porque no hay un tema que el ego resista tanto como este. The ego doesn't mind if you quit smoking or you become a vegetarian or you fast from time to time. Al ego no le importa si dejas de fumar, si te vuelves vegetariano o si haces ayuno por ciertos periodos de tiempo. Because the ego is such a clever, tricky one, he will turn these activities into more false identities. Porque el ego es muy astuto y puede convertir en estas actividades nuevas identidades falsas. If the ego could speak, it would say, "You have no idea how tricky and ingenious I am." Si el ego pudiese hablar, diría, no sabes qué tan engañoso puedo ser. And the ego would say, when you think you are escaping me, you're not even close. Y el ego dice, cuando tú piensas que te estás escapando de mí, ni siquiera estás cerca. Yeah. So the topic we will look at today is based on chapter 31, the final vision. Entonces, el capítulo que vamos a ver hoy está basado en el capítulo 31, la visión final. And it's section 5, self-concept versus self. Y es la sección 5, el concepto del yo frente al verdadero ser. Why did Jesus put this teaching at the very end of his text? ¿Por qué puso Jesús esta enseñanza al final de su texto? Because he knew that if you read it in chapter 1, you would close the book and not read his book at all. Porque sabría que si lo lees en el capítulo 1 cerrarías el libro y ni lo leerías. He would say, "Ooh, too deep for me, maybe some other lifetime." Dirías, oh, demasiado profundo para mí, quizás en otra vida. I mean, really, how many of us would pick up a book that would undo our identity? Sí, ¿cuántos de nosotros hubiese agarrado un libro que va a deshacer nuestra identidad? Especially if you have to pay for it. You have to buy a book that will undo everything that you believe about yourself. Incluso si tienes que pagar es por ello, comprar un libro que va a deshacer todo lo que tú crees acerca de ti mismo. The ego says, at least you should get a free book if you're going to lose your whole identity. El ego dice, al menos tiene que ser gratuito si vas a perder toda tu identidad. Yeah. So when we look at undoing the false identity, Entonces, cuando estamos viendo el deshacimiento de la identidad falsa, we first must have to accept that it would be too terrifying to do all at once. primero tenemos que aceptar que nos aterrorizaría hacer todo de una. And that's why the Holy Spirit has to use time in a very different way than the ego uses time. Entonces es por eso que el Espíritu Santo tiene que utilizar el tiempo de una nueva manera distinta como lo utiliza el ego. The ego uses time to make a false self or a covering to be a substitute for love. El ego utiliza el tiempo para inventar un ser falso para que cubra el verdadero ser y sea un sustituto del amor. And the Holy Spirit uses time to undo this false self-concept, you might say even to dismantle it. Y el Espíritu Santo utiliza el tiempo para deshacer este falso concepto y se podría decir para desmantelarlo. So the first thing we must accept is that the course is not really a course in learning more, it's learning how to unlearn. Entonces lo primero que tenemos que aceptar que el curso no es acerca de aprender más, sino que es acerca de desaprender. But Jesus had to use the word course because the mind that he's reaching believes in learning. Pero Jesús tuvo que utilizar la palabra curso porque la mente a la que está llegando cree en el aprendizaje. And he couldn't name it unlearning everything you believe and think. Y no podía nombrarlo desaprender todo lo que crees y piensas, Because nobody would pick up the book. porque nadie agarraría ese libro. But when they see that word course, they go, oh, this is good, another course for me. Pero cuando ven curso dicen, oh, muy bien, otro curso para mí.
What's the topic? Oh, miracles. Ooh, ¿Cuál es el tema? Course in Miracles. Milagros. El Wow. curso de milagros. I Wow. can learn how to do miracles. Puedo aprender cómo hacer milagros. That's cool. Eso es genial. Yeah, sign me up. Sí, apúntame. And then the more you read the book, you just go, uh-oh. Y cuanto más lees el libro vas como, oh, He's not asking me to learn anything here. no me están pidiendo que aprenda nada aquí. He's asking me to unlearn everything, absolutely Me está everything I believe. pidiendo que desaprenda absolutamente todo lo que creo. So in one sense, Jesus has to name it so we will read it, and then he wants to use it in a very different way. Entonces Jesús le tiene que poner un nombre para que lo leamos y luego tiene que utilizarlo de una manera completamente nueva. Because once we get into it, we really want to jump in strong. Porque una vez que lo comenzamos queremos saltar completamente. And we say, okay, Jesus, what do you want me to do? Y decimos, ok, Jesús, ¿qué es lo que quieres que haga? You tell me, I'll do whatever you want me to do. Dime, haré lo que tú deseas que yo haga. But ultimately, Jesus doesn't want us to do anything. He wants us to forgive the world. Pero al final Jesús no quiere que hagamos nada, quiere que perdonemos el mundo. And in the middle of his text, he even tells us, I need do nothing. Y incluso en el medio del texto, Él dice, no tengo que hacer nada. So while we say, what do you want me to do? He says, actually nothing. Y cuando nosotros decimos, ¿qué es lo que quieres que haga? Jesús dice, de hecho, nada. Which is why I always say, nada, nada, nada. Y es por eso que siempre digo nada, nada, nada. You can't be consistently happy unless you remember nada, nada, nada. No puedes ser consistentemente feliz a menos que recuerdes el nada, nada, nada. Because if you believe there's something to do, the ego will grab that too and try to make there a lot of guilt around doing. Porque si crees que hay algo que hay que hacer, el ego puede atrapar eso y va a haber mucha culpa con ese hacer. If you're stuck in being the doer, then you're stuck in the personality, self, identity. Si estás atrapado en el hacedor, estás atrapado en el ser de la personalidad. And then you may notice, have I done enough? Could I have done more? Y luego puedes notar, ¿he hecho lo suficiente? ¿Podría haber hecho más? Yeah, it's a very sticky trap. Es una trampa muy pegajosa. You know, you may even look in history and say, oh, I want to be a spiritual person. Puedes ver a la historia y decir, oh, quiero ser una persona espiritual. I want to be a saint. I want to be an avatar. Quiero ser un santo, quiero ser un avatar. But all of the people, even the saints, are just symbols for the mind to wake up with. Pero todas las personas, incluso los santos, son símbolos para que nos ayuden a despertar. So when Jesus was teaching us, he was saying, don't try to do everything that I do, but just think along with me. Entonces Jesús nos está diciendo, no trates de hacer todo lo que yo hice, pero sí piensa conmigo. And if you think with me, you'll be thinking along with God. Y si piensas conmigo, vas a estar pensando junto con Dios. And don't worry about the body at all. Y no te preocupes acerca del cuerpo en absoluto. Don't worry about your behavior. No te preocupes acerca de tu comportamiento, Because what you do comes from what you think. porque lo que tú haces proviene de lo que tú piensas. And we have to shift the way that you think from ego to Holy Spirit. Y tenemos que cambiar la manera en que tú piensas del ego hacia el Espíritu Santo. And it will seem to require lots of prayer and devotion and determination. Y va a parecer requerir mucha oración, determinación y devoción. Anybody knows in this world, even if you try to stop smoking or take on an exercise routine, it can seem difficult.
Todos pueden ver en este mundo que si pareces que tienes que parar de fumar o de hacer un ejercicio, parece ser difícil. But training your mind to think in a completely new way takes even more devotion than stopping smoking. Pero entrenar a tu mente a pensar de una manera completamente diferente requiere más devoción que dejar de fumar. And most people who have had addictions notice that when they stop one addiction, then another addiction pops up. Y hay personas que tienen adicciones, pueden notar que cuando dejan una adicción, parece ser que viene otra adicción que viene. I know many people who were part of Alcoholics Anonymous and they went to learn how to stop drinking. Sé que hay muchas personas que van a Alcohólicos Anónimos para aprender a dejar de beber. And then they are able to stop drinking for many weeks or sometimes many months or years. Y luego son capaces de dejar de beber por semanas, meses y a veces años. And I go to their house and I visit them and they say, I haven't smoked, I haven't drank for 2 years, but the house is filled with smoke. Y luego voy a su casa y dicen, sí, no he bebido por 2 años, pero su casa está llena de humo. The ego is quite clever. It will just shift one addiction to another addiction if you just try to change the behavior. El ego es muy astuto y va a cambiar una adicción por otra adicción si solo tratas de cambiar el comportamiento. And this is why the spiritual journey can seem so difficult for many, many people. Y es por eso que el camino espiritual parece ser tan difícil para varias personas. The deeper they go into the mind, the closer they come to the ego belief system and the crazier they feel. Cuanto más profundo van, más se acercan al sistema de pensamiento del ego y más locos se sienten. Because as you start to recognize defense mechanisms and let them go, you start to go right to the core belief of the ego. Porque cuando empiezas a ver los mecanismos de defensas y los empiezas a dejar ir, ahí empiezas a ver cuál es la creencia central del ego. And the ego is a death wish. Y el ego es un deseo de muerte. So when you come closer to the ego and looking at it, it seems extremely intense. Entonces, cuando te acercas al ego y lo empiezas a ver, parece ser muy intenso. Because you're finally facing the belief in death. Porque estás enfrentando la creencia en la muerte. And all of the world was made to hide the belief in death. Y todo el mundo fue inventado para esconder la creencia en la muerte. So when we look at this section 5, self-concept versus self, Entonces, cuando vemos la sección 5, el concepto del yo frente al verdadero ser, we realize that the purpose of this world nos damos cuenta que el propósito de este mundo was to come without a self and make one up as we go along. fue venir sin un concepto del yo y inventar uno a medida que avanzas. In the parable of David, my mother was a teacher. En la parábola de David, mi madre fue una maestra. So it's interesting having a mother as a teacher because she had a very strong belief in education. Y es muy interesante tener una madre como maestra porque ella tenía una creencia muy fuerte en la educación. She believed that education would make the world a better place and education could actually help people be fully fulfilled. Ella creía que la educación podía hacer del mundo algo mejor y que la gente se iba a sentir plena a través de la educación. And I'm glad that little baby David was born into a family with a mother as a teacher. Y yo estoy feliz que el pequeño David nació en una familia con una madre que era maestra, Because it gave me about 27 years to really examine the belief that learning was good. porque realmente me dio la oportunidad por 27 años de examinar la creencia de que el aprendizaje, la creencia de que el aprendizaje es algo bueno. And
And she told me that for all of those first 27 years. Learning is good, Y, David. y ella me decía eso por esos primeros 27 años. El aprendizaje es bueno, David. You need to have an education. Necesitas tener una educación. And so I followed what she said, and for 27 years, I was a professional student. Entonces yo he seguido lo que ella me dijo y por los primeros 27 años fui un estudiante profesional. Except I didn't earn any money at it. Actually, I owed money. I owed the student loan. So I was in Excepto debt. excepto que no gané nada de dinero, sino que debía dinero, tenía deudas estudiantiles. So I would say to my mother, how is this good if I've spent kindergarten, grade school, junior high, high school, ¿Cómo esto puede ser bueno? Le decía a mi madre, si he pasado jardín de infantes, la primaria, la secundaria, then I spent 10 years in university and went into debt. luego paso 10 años en la universidad y me endeudo, And I'm still not happy. y todavía no soy feliz, I still have not fallen in love. todavía no me he enamorado. She said, I don't know, finish your degree. Y ella decía, no sé, pero completa tu título. I said, I already have 2 degrees. I don't think the 3rd degree is going to make all the difference. Yo decía, yo tengo 2 títulos, no sé si el no tercero va a hacer la diferencia. And what Jesus is telling us is that this entire world of time and space is completely learned. It's just learned concepts. Y Jesús nos está diciendo que todo este mundo del tiempo y del espacio es aprendido, son conceptos aprendidos. And then he tells us, he said, you just kept learning and learning and overlearning, but you never stopped to ask, why am I learning all these concepts? Y nos dice que pasas todo ese tiempo aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y nunca frenaste a pensar, ¿por qué estoy aprendiendo todos estos conceptos? So when I was in the middle of my university years, I started to ask the question, Entonces, cuando estaba en el medio de la universidad, empecé a preguntarme esta pregunta. what is this leading to? ¿A dónde me está llevando todo esto? What do I hope to achieve by all this learning? ¿Qué es lo que quiero aprender con todo este aprendizaje? And then the ego would say, you will get degrees and you will earn more money and you will be able to buy many things. Y él decía, bueno, vas a tener más títulos, vas a ganar más dinero, entonces vas a poder obtener más cosas. And I said, I don't think I'm that interested in things. Y yo dije, me parece que no estoy tan interesado en las cosas. And the ego said, well, what are you interested in? Y el ego me decía, bueno, mi madre me decía, ¿en qué estás interesado entonces? And I said, I want to fall in love, Y bueno, quiero enamorarme, like the fairy tales. como los cuentos de hadas. And the ego said, well, you have to have money to fall in love. Y el ego decía, bueno, pero tienes que tener dinero para enamorarte. Yeah. Most women won't even date you if they find out you have no money at all. Las mujeres no van a ir a citas contigo si se enteran que no tienes nada de dinero. No possessions. You don't really have anything in the world that's valuable enough to be dateable. No tienes nada de valor en el mundo como para que alguien quiera ir a una cita contigo. So basically the ego said, you're a loser and you'll probably end up alone and lonely. Entonces el ego decía, eres un perdedor y vas a terminar solo y vas a sentirte solo. But at least if you have a lot of education, some women may think that's a good thing. Pero quizás si tienes mucha educación, algunas mujeres pueden pensar que eso es algo bueno. So I didn't find that answer very satisfying. Yo no encontré satisfacción en esta respuesta. I thought there must be such a thing as true love. Debe haber algo como verdadero amor. And I felt like true love should be like truth. It should be very simple. Y yo sentía que el verdadero amor tenía que ser como la verdad, que debería ser muy simple. It shouldn't require lots of education or even money and possessions. I just didn't believe that love would require that.
no debería requerir mucha educación o posesiones. Yo no creía que el amor requeriría de eso. So in this section, in chapter 31, Entonces, en esta sección, en el capítulo 31, Jesus is telling us that basically everything we've ever done to build a better personality Jesús nos está diciendo que todo lo que hemos hecho para construir una mejor personalidad is not taking us closer to God or closer to truth at all. no nos está llevando a la cercanía de Dios o de la verdad en absoluto. And most of us can say we know some people that are very intelligent and very wealthy and have many possessions. Y hay personas que pueden decir, bueno, hay personas que sí tienen mucho dinero, tienen muchas posesiones, son inteligentes, All the things the ego told us were important. todas las cosas que el ego dijo que son importantes. And yet these people are not consistently happy. Y sin embargo, estas personas no son consistentemente felices. Because when I would travel the world, I would get invited to some really big houses and by some really wealthy people. Porque cuando yo estaba viajando alrededor del mundo, sí era invitado por personas muy adineradas. And I was shocked at how lonely they were and how desperate they were because they were living in such a nice house with such nice cars. Y yo estaba choqueado qué tanta desesperación estaban sintiendo porque estaban viviendo en una casa tan hermosa con hermosos autos. I thought, how can this person be so sad? They have a swimming pool. Yo pensaba, ¿cómo puede estar tan triste? Tiene una piscina, They live in a warm climate. viven en un clima cálido, They have no reason to be sad whatsoever. no tienen ninguna razón para estar triste en absoluto. But yet they were telling me when we were eating lunch and dinner, they said, I feel very sad, very lonely. Y sin embargo, cuando estábamos almorzando, decían, me siento muy triste, me siento muy solo. They said, my life feels meaningless. It feels like it doesn't have a purpose. Me decían, me parece que mi vida no tiene significado, como que no tiene un propósito. So they said, I've become very good at survival, but really feel very bad every day. Y me decían, sí, me he vuelto muy bueno en la supervivencia, pero me siento mal todos los días. And I started to really think maybe the source of happiness is within. Y yo empecé a pensar, quizá la fuente de la felicidad se encuentra adentro. Because some of the happiest people that I met when I traveled around the world Porque algunas de las personas más felices con las que me he encontrado a medida que viajaba alrededor del mundo, they were living such a simple life, simpler than I had ever seen before. estaban viviendo una vida tan simple, más simple de lo que jamás había visto. Yeah. I mean, just yesterday I was in the parking lot down here in Mexico at a nearby mall. Ayer estaba en el estacionamiento de un mall, de un centro comercial aquí cerca, And as I was going towards my car, a truck pulled in and parked right next to my car. y a medida que iba a estacionar, vino un camión y estacionó al lado de mi auto. It was a pickup truck. Era como uno de esos autos más grandes, en realidad. And out of the pickup truck came two women that were smiling from ear to ear. They were just so happy. Y de este auto salen dos mujeres que estaban sonriendo de par en par. And we just gazed into each other's eyes and we all were smiling. Y nos miramos a los ojos unos a los otros y estábamos todos sonriendo. They looked like they were just thrilled to be alive. Se veía como que estaban emocionadas de sentirse vivas. Yeah. And it really struck me that is why we have to go very deep into our mind. Y me sorprendió, eso es la razón por la cual que tenemos que ir muy profundamente dentro de nuestra mente.